Cada mañana, desde las 7, te proponemos la buena costumbre de entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades. Today, que es martes 10 de enero, es el día en que se va a realizar el tercer encuentro regionalista del Sur, CREASUR. Y estamos con su directora, con la directora de CREASUR, Violeta Montero, que en su condición de tal, porque evidentemente ella ejerce otras funciones, pero hoy día la estamos entrevistando por segunda vez en poco tiempo, en su condición de directora de CREASUR. ¿Cómo estás, Violeta? Muy buenos días. Gracias por estar acá. Hola, muy buenos días y efectivamente tuve el placer de estar con ustedes hace poco tiempo, así que Sí. muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Sí, justamente es para difundir este evento que se va a realizar más ratito a las 8:30 en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Concepción, donde se va a conversar sobre los desafíos actuales de los gobiernos regionales. Y Violeta Montero, su directora, aquí presente, va a moderar porque hay interesantes invitados, Violeta. Así es, efectivamente, y por lo mismo agradezco la invitación. Vamos a iniciar desde las 9 formalmente, los invitamos antes a un café desde las 8:30, pero desde las 9 iniciamos una conversación, porque ese es el formato que hemos querido darle a una discusión sobre los avances, sobre los límites, sobre lo que esperamos del proceso de descentralización, digámoslo así, en términos generales. Pero esperamos conversar de temas específicos. Esperamos conversar respecto de los avances que se han dado en el último tiempo en términos de la institucionalidad política, de la transferencia de poder que efectivamente se ha dado a los gobiernos regionales. Sabemos que han habido avances, tenemos un gobernador electo democráticamente. La pregunta es cuál es su margen de acción, ¿no? Yo diría que el titular es que no basta efectivamente con estas declaraciones del traspaso de poder, sino que efectivamente tienen que concretarse para que hablemos de gobiernos regionales y no de administraciones regionales. Ese es el propósito de la conversación el día de hoy, y tenemos mucha expectativa que nos va a permitir seguir aprendiendo y hacer un balance conjunto. Sí, bueno, y para eso van a estar los siguientes invitados: el gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz Werner, la consejera regional del Biobío, Tania Concha, el vicepresidente de la Fundación Chile Descentralizado, Diego Portales Cifuentes, y usted, quien va a moderar este debate. A propósito del proceso constituyente, se va a tocar ese tema en particular porque evidentemente es una gran ventana de oportunidad para poder conversar de descentralización y para que en una nueva propuesta de constitución existan estas temáticas en su articulado. Yo creo que sin duda, porque uno de los espacios o de los dibujos, voy a decir así, que se estableció en la discusión constituyente previa era la del Estado regional, ¿no? Si nosotros revisamos la propuesta que se discutió con anterioridad, que fue rechazada, ¿cierto? Lo que se planteaba allí era una figura de Estado regional, mirando experiencia, voy a decir, como España, por ejemplo. En ese contexto, efectivamente, la discusión que yo planteaba, el traspaso de poder, cuando hablo de traspaso de poder me refiero a rentas, me refiero a recursos, me refiero a la decisión en materias importantes, como por ejemplo obras públicas, ¿cierto? Inversiones territoriales, ordenamiento territorial, entre otras, son prerrogativa de los gobiernos regionales. Eso no funcionó y la figura que se ha dado en el último tiempo es la de traspaso de competencia. Pero en realidad el traspaso de competencia ha significado la propuesta de una serie de atribuciones a los gobiernos regionales, pero que son en realidad muy pequeñas, muy simbólicas, pero con poco margen para tomar decisiones y para administrar o proponer políticas públicas regionales. Yo creo que el proceso constituyente, como dice María José, que se va a seguir abriendo, digamos, como discusión, sigue siendo una ventana de oportunidad, sigue siendo un espacio donde tenemos que pensar en la estructura política de nuestro país, en su institucionalidad y dónde se toman las decisiones, con qué recursos se toman las decisiones, y eso es lo que se abre con la regionalización. Pero en este caso, en el proceso constituyente nuevo, el Estado regional ya quedó descartado, digamos, Claro. como figura política. Eso está fuera Así es. de juego. Violeta, me ha llamado la atención en el último tiempo, como me defino yo como un observador privilegiado de la realidad, este afán, que no solo es del gobernador Díaz Werner, sino que de otros gobernadores, de asumir mayores competencias en materias de orden público.
Sí. En circunstancias que a mí me parece que es de la esencia de las atribuciones que probablemente deberían quedar centralizadas, salvo que se defina una nueva forma de policía, que no está en ninguna parte, visto yo que se quiera crear, por ejemplo, una policía municipalizada o una policía regional. Este afán de asumir funciones de seguridad que son tan propias de el Ministerio del Interior y del querible por parte del gobierno, no tan querible por parte de la oposición, Ministerio de Seguridad Pública. ¿Por qué hay esta reacción a la contingencia? Hoy día claramente el tema central es la inseguridad. La gente lo pone como primer lugar, ¿cierto?, de sus preocupaciones. Pero pareciera que ese no sería el rol de un gobierno regional, asumir mayores funciones en materia de seguridad. ¿Es más bien una reacción a la contingencia o crees tú que es una aspiración legítima de los gobiernos regionales tener mayores atribuciones en seguridad pública? Aquí es mi absoluta opinión, Sí. ¿cierto? Porque creo que es un tema sin duda debatible, es un tema complejo. Yo creo que tiene de ambas dimensiones, personalmente creo que tiene de ambas dimensiones, porque efectivamente una autoridad legítimamente electa, ¿cierto? Democráticamente electa en el territorio, es difícil que se reste de aquellos temas que son de la más alta relevancia o de la más alta preocupación de la ciudadanía. Cierto, Pero efectivamente la pregunta es de qué se hace cargo. eso. Porque también en materia de seguridad, y por eso que es un tema tan debatible, ¿cierto? Hay múltiples aspectos que tienen que ver con el control de la policía, con la inteligencia, ¿cierto? Pero también, por ejemplo, con la reparación a las víctimas o con materias que tienen que ver con la prevención. No sé, con el mejoramiento de espacios públicos. Puede ser. Entonces, Pero eso lo está que ha radicado en los ocurrido... municipios ahora. Está radicado en los Claro, municipios. pero porque también todo, yo misma, ¿cierto? Desde la universidad sabemos que esta es una preocupación. O Sí, sea, el mejoramiento de las condiciones que aseguren un bienestar y una sensación de seguridad para la comunidad, yo creo que es materia que puede ser compartida. Sin embargo, efectivamente, aquello que tiene que ver con las definiciones de inteligencia, de control policial, es más complejo repartirlas, la voy a decir así, ¿no? Repartir la decisión. Por eso que es una materia que ha estado en la discusión no solo de este gobernador, sino a través de la Asociación de Gobernadores Regionales, y no es tan sencilla porque tiene que ver justamente con seguridad, con defensa, con lineamiento y con recursos que se toman a nivel sí, nacional. claro. Sí. Sí. Violeta, bueno, este tema y muchos otros yo creo que se van a tocar ahora más ratito en esta actividad. Cuéntanos cómo podemos verla, si podemos verla por internet, si hay que acudir de forma presencial, si es una invitación abierta, ¿cómo es? Es una invitación abierta, Ya. es una invitación gratuita. Ujú. Va a estar presencial en el auditorio, ¿cierto?, de la Facultad de Ciencias Químicas, Puig Perelló, pero también lo vamos a transmitir a través de nuestras redes sociales. Ah, Yo, en perfecto. términos generales, la Ujú. Escuela de Verano de la Universidad de Concepción tiene una tremenda oferta de Sí. actividades, todas ellas de acceso gratuito. Nosotros que somos de las ciencias sociales y de la gestión de asuntos públicos, mantenemos nuestro interés en estar presentes en este espacio de la Escuela de Verano. Por eso esta actividad creemos que es importante verla. Las redes sociales de nuestro programa CreaSur, de nuestro Departamento de Administración Pública, también en este evento hemos tenido la colaboración, el trabajo compartido con otros actores. También se va a transmitir entonces a través de la Fundación Chile Descentralizado. También la Asociación de Universidades Regionales ha participado patrocinando esta actividad. También se está difundiendo fuertemente a través de Desarrolla Biobío y la Asociación de Gobernadores Regionales, que también ha participado patrocinando esta actividad. O sea, creo que es un tema que no va a terminar en esta discusión, tenemos para rato, porque este año han ocurrido cosas, pero creo que ha sido poco para la expectativa que teníamos realmente de la descentralización, del traspaso de competencia. No es un tema sencillo, es un tema de tensiones, pero digamos que no se puede gobernar a tirones, ¿no? Y en ese sentido es importante que sigamos aportando desde nuestros roles a comprender los avances, a ver los límites y yo diría también a seguir ampliando el espacio del gobierno regional. Hay un compromiso de campaña del presidente Gabriel Boric Claro, que además, era la sí. eliminación de los delegados presidenciales regionales. Sin embargo, esa promesa está en abstracto.
Porque cuando uno no le pone plazo a la promesa es como nada en realidad, es como una aspiración más que un compromiso. ¿Crees tú, Violeta Así es. Montero, que le falta que el presidente diga, mira, vamos a trabajar para que el año 2023, en la fecha X más Y, terminen los gobernadores regionales, perdón, los delegados presidenciales Las regionales? delegadas presidenciales. A ver, no, yo creo que hay que avanzar en esa promesa y que a las promesas conviene ponerle fecha. Sí, Sí. estoy de acuerdo con esa afirmación, pero de fondo estoy de acuerdo con la idea de que realmente hay que discutir qué es lo que se traspasa a los gobiernos regionales. ¿Vamos a seguir pensando y diseñando un traspaso por pedacitos, vale decir, por competencia, o vamos a pensar, por ejemplo, en el traspaso de servicios públicos completos, Es que esa era, que el esa era ministro la Marcelo ha promesa. dicho, por ejemplo? ¿Cómo? Esa era la promesa del traspaso Eh, de los servicios públicos. Me acuerdo que había un cronograma, hubo en algún minuto. No sé qué habrá pasado con eso, la verdad. Nada, Ya. no ha pasado. Lo que ha pasado es un traspaso de competencias que luego se discuten en el Consejo Regional. De ellas nuestra región aprobó algunas, porque la pregunta es qué significa y además que si te traspasan una atribución, pero esa atribución es sin recursos, la pregunta es, bueno, me refiero a recursos financieros, pero también recursos humanos, Claro. ¿cierto? ¿Quién se va a hacer cargo de esta coordinación? ¿Cómo lo vamos a implementar? Entonces es un tema que todavía tiene que seguir avanzándose y existen figuras, institucionalidades que se han construido al respecto. La comisión de la asesora, digamos, para la descentralización o la comisión de descentralización, la Subdere tiene un rol importante también, en su minuto el subsecretario Crispi, hoy día Sí. está Cataldo en la Subdere, ¿cierto? Pero los gobernadores regionales han creado esta figura también de asociación que no existe, digamos, jurídicamente o no tiene un peso institucional, pero sí yo creo que tiene un peso político y desde allí se siguen instalando conversaciones y hay que seguir viendo, ¿no? Cómo se avanza. El ministro Marcel hablaba hace poco tiempo aquí mismo en la Universidad de Concepción y se lo he escuchado que debiésemos seguir pensando en traspaso de servicios completos. Sí. Ese es un debate. Yo tengo una última pregunta, Violeta Montero, directora de Creasur. ¿Existe un diagnóstico del real peso que tienen los servicios, por ejemplo, en la región del Biobío? Es decir, si tienen la musculatura, la capacidad suficiente como para asumir por sí mismos el rol de desempeñar, por ejemplo, la representación del Estado en materia de vivienda, en materia de deporte. Lo pregunto porque yo tengo la impresión que no la tienen. Hay capacidad intelectual suficiente en la región del Biobío, pero probablemente está en otro lado. No está en los servicios públicos. Sí, yo creo que ese es justamente lo que hay que avanzar en términos de diagnóstico. O sea, a tu pregunta, personalmente, pues obviamente que desconozca, yo diría que no existe ese diagnóstico. Nosotros desde Creasur hicimos un estudio, encabezamos un estudio sobre el traspaso de competencia hace algún tiempo que fue muy señero en discutir este escenario. Ya. En ese estudio de Creasur, que está disponible, que es gratuito, dibujamos todo el escenario de la gestión pública y cuáles serían, ¿cierto?, los servicios que debiesen traspasarse. Pero es una visión de zoom, digamos, o sea, perdón, es una visión general, global. Y lo que hace falta ahora es el zoom. Y en el zoom que tú planteas, o sea, en esa mirada específica, la pregunta es si contamos efectivamente con el capital humano, con las competencias, vale decir, las atribuciones, si contamos con los recursos. Y yo creo que ese estudio, ese análisis, es muy importante sector a sector. Sí. Y Claro. que efectivamente esa investigación, que es una consultoría, que es un estudio que el mismo gobierno regional, que su corporación de desarrollo regional, en fin, debiesen encabezar, liderar, es uno que hoy día las regiones están empezando a advertir como una de las principales carencias y es algo que en la Subdere se tiene que también abordar y en esta comisión que está analizando el proceso de traspaso de competencia. Porque cuando tú miras con detalle cada una de las, como tú decías, de las atribuciones en vivienda, en salud, en educación, etcétera, hay que mirar efectivamente con qué se cuenta, con qué personas se cuenta, con qué materiales, con qué equipamiento, con qué computadores. Sí. O sea, hay una pregunta efectivamente para poder ejercer bien la tarea que requiere un análisis detallado, serio, y yo estoy de acuerdo que se vaya avanzando
con este análisis, con estas preguntas, pero no podemos detener el trabajo y tenemos que seguir posicionando este tema porque si no, no pasa nada, ¿cierto? Así que por lo mismo yo reitero esta invitación a quienes escuchan, no solo a participar hoy día en esta discusión, sino a estar atentos a lo que se está discutiendo. Hay páginas web, hay información, hay materiales, el documento de CREASUR y otros eventos que podamos seguir realizando. Para nosotros es muy importante ponerlos a disposición de la ciudadanía. En tanto seamos ciudadanos informados e interesados, yo creo que más podemos seguir aportando, visibilizando estos temas de interés. Violeta Montero, directora de CREASUR, a propósito de este encuentro que van a tener a partir de un rato más, el encuentro regionalista del sur CREASUR. Muchas gracias por estar con nosotros conversando. Un agrado, Violeta Montero, y que tengan éxito hoy día. Muchas gracias, Violeta. De nuevo, muchas gracias a ustedes por el espacio y, como digo, a acompañarnos presencialmente, a seguir las redes sociales y a seguir interesados en el tema. Esa es la invitación que... Suerte, que les vaya bien. Gracias, que estén muy bien. 8 de la mañana en punto del martes 10 de enero, edición 664 de Buena Costumbre.